Bienvenidos mis queridos amigos y hermanos al programa Hawái para Cristo. Es un placer llegar a sus hogares a través de la palabra bendita del Señor. Hoy hay un mensaje especial para nuestras vidas que yo sé que va a ser de grande bendición porque el Señor lo ha puesto en mi corazón y sé que se va a llevar a cabo en medio del pueblo de Dios. Para los que conocen de Dios y para los que no conocen de Dios, yo sé que va a ser de bendición. Así que voy a estar enseñando acerca de cómo echar los espíritus inmundos de nuestras vidas. Y es un mensaje muy controversial, pero que ustedes lo van a entender fácilmente. Así es que regreso con el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cómo echar fuera al enemigo? About how to cast out the Y enemy. algunas personas piensan Some people believe que si usted habla del diablo, that if you talk about the devil, el diablo se va a then manifestar he'll somehow manifest y que lo va a and espantar. that he'll scare you. Eso no es verdad That's a myth. It's not para true los hijos de Dios. as it pertains to the children of God. Porque los hijos de Dios Because the children of God, tenemos el poder de Dios en nuestras we have the vidas. power of God in our lives. Entonces, hablar del enemigo de nuestra alma So to speak about the enemy of our es souls algo is something. que el enemigo no quiere que lo mencionemos. The enemy does not want us to mention this factor. A él le ha interesado mucho que las personas ignoren de su existencia He's interested in that people ignore his existence, y es por eso and this is que why mucha gente vive endemoniada many people live demonized, y ni siquiera lo saben. and they don't even know it. Porque el enemigo Because the enemy se ha encargado has taken care de cegar sus of entendimientos blinding their understanding para que ni siquiera se imaginen so they can't even imagine que hay un espíritu inmundo that there is an unclean spirit dentro de sus vidas within their lives operando en contra which is operating del plan de Dios. against the plan of God. Entonces es importante que nosotros So it's conozcamos important for us esto. to know these things. ¿Por qué? Why? Bueno, porque los demonios Because en el demons Nuevo Testamento in the New Testament, más de 60 veces more than es 60 times, mencionado en los evangelios, it is mentioned more en than el 60 libro times de in the los Gospels, in the book Hechos, of Acts, en el and Apocalipsis. Revelation. En otras palabras, In other words, constituyen it un constitutes importante concepto an important del concept Nuevo Testamento. within the New Testament. El pastor Roger me introdujo esta mañana Pastor Haley introduced me this morning a leerles el Evangelio de San Marcos in reading out of Luke y enseñarles a ustedes and teaching you de lo que pasó en Capernaum. about what happened in Capernaum. Uno de las enseñanzas que dijo One of the teachings he es que shared nunca había sucedido algo así. is that nothing this had ever happened before. En el Antiguo Testamento hubo muchos milagros. In the Old Testament, there were many miracles. Se sanaron leprosos, The lepers were se healed. sanaron cancerosos, Those were resucitaron Lepers muertos, were healed. pero The dead were risen. nunca se había oído But you had never que heard alguien había sido liberado about someone being delivered del poder del demonio. from the power of the demon. Entonces los demonios es un concepto muy conocido So to us, it is a well-known concept en el Nuevo Testamento within the New Testament. y en el tiempo de Jesús In the time of Jesus, la gente sabía perfectamente bien esto people knew this porque eran oprimidos because they were y ellos oppressed podían and reconocer. because they could recognize it. La segunda expresión usada en el Nuevo Testamento para describir un espíritu The second term used in the New Testament to talk about a spirit es espíritu inmundo. is an unclean spirit. Y este aparece unas 20 ocasiones. And this appears about 20 times Lucas, in Luke, Hechos, in Acts, Apocalipsis. in Revelation. La tercera The expresión third expression es espíritu maligno. is an evil spirit, Se utiliza 6 veces en Lucas y en el libro de los Hechos. especially 6 times in Revelation in the book of Luke. En cuarto lugar, The fourth, la palabra debo en inglés, debo, the term devil ¿ok? in English, o demonio, or demon, se deriva de la palabra griega diabolos, derives from the Greek diabolos, que no tiene ninguna relación directa that has no direct relationship con los demonios. with demons. Así que la palabra diabolo So the o term diablo diabolo significa calumniador. means someone who creates conflict. Y en sus 3 apariciones en el Nuevo Testamento, And the 3 appearances in the New Testament, salvo en una, se utiliza para el título de Satanás. is used for the title referring to Satan. En este caso se emplea un singular. In this case, it's in the Hay singular. muchos demonios, There are many demons, pero hay un solo but diablo. only one devil.
Quiero recordarle que la palabra posesión demoníaca es incorrecta. I remind you that the term demonic possession is incorrect. La gente dice está poseído por el diablo, People say that person is possessed by the está devil, poseído por espíritus inmundos. or they're actually under the influence of demonic influences. Y estar poseída And to be possessed es una cosa que está sujeta a la opresión demoníaca. means that the person is completely subjected to demonic influence. Así es que una cosa es decirle a alguien está sujeto a la influencia demoníaca So it's one thing to say that person is being subjected to demonic influence, y otra distinta es estar poseído por un demonio. and another is to be possessed by a demon. O peor decirle a esa persona Or to tell that person estás poseído por un diablo, that you're possessed by a devil, cosa que es incorrecto. something which is not proper to say. Déjeme decirle, hermanos, con certeza I want to tell you with certainty que hay en el verbo demonización o demonio that in the term demonization or demon, que implica posesión. which implicates a sense of possession, Personalmente creo yo and personally I que believe ningún cristiano that no believer, puede ser poseído por no un Christian demonio. can be possessed by a ¿Por qué demon. razón? For what reason? Porque Pablo dijo que somos hechura de Dios, Because Paul said that we are made in the image of God, creados en Cristo Jesús created in Christ Jesus para buenas obras, for good works, las cuales Él preparó de which he prepared antemano. from beforehand. Ahora déjeme decirle, Now I want to tell you en el mensaje de esta that in mañana this morning's message, quiero presentar a Jesús I want to present dándonos la Jesus enseñanza with the teaching de cómo echar demonios. of how he cast out demons. Jesús estaba echando un demonio de sordera. Jesus was casting out Y a de spirit of mudez. deafness and a mute demon, Los fariseos, para contrarrestar esto, and the Pharisees, in order to le contradict what he was atribuyeron al doing, demonio they attributed to this demon que Jesús había echado fuera a aquellos demonios that Jesus had cast out those por el demons poder de Satanás. only by the power of the devil. Y el Señor les dice, And the Lord tells them, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. but if I cast out the demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has come upon you. Entonces presenta a Él So he un presents reino, a kingdom. pero hay otro reino But there's another kingdom, en el cual la palabra del Señor nos dice, it's when in which the Word of God tells us, dice, y si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. and if a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. Entonces, hermanos, existen dos reinos. So there are two kingdoms. El diablo no quiere que sepas esto, The devil does not want you to know porque this, el diablo se va a ocupar because he will concern para que la himself gente no conozca a so that Dios. people would not come to know God, Y si llega a conocer a and Dios, that if they do come to know God, sea inefectivo. that they be ineffective. Eso es lo que el diablo quiere That's what the devil wants, y ha trabajado and that's what he's worked for, para llevar a cabo ese to propósito. carry out this purpose. Echar fuera demonios evidencia cosas espirituales muy notables. To cast out Echar fuera demonios evidencia dos verdades to cast espirituales out demons was evidence of two muy spiritual truths. notables. En primer In lugar, the first place, la escritura revela de estos reinos Scripture reveals about que these les acabo de kingdoms decir. that we just shared. En segundo lugar, In second place, lo que les acabo de decir de que Él va a impedir para que tú seas efectivo. that he will work to impede you from being effective. No sé cuántos han notado eso en sus vidas, I don't know, maybe you've seen this pero in el your own enemigo siempre lives. trae algo antes que Dios. But the enemy always says something Te before God. distrae aquí, He te distracts you distrae here, allá, he distracts you over toma there, tu mente, he toma tus clouds your ojos, mind, he clouds your influencia en eyes, tu espíritu, he te perturbs te your quita el spirit, deseo de orar, te quita el deseo de leer la the Biblia, desire to read the word, to te pray. quita el deseo de He removes testificar, the desire to te testify. hace inefectivo. He makes you to be ineffective, Y para acabarla, no sabes orar. and then you don't know how to pray. Así es que es importante que nosotros veamos esto, So we need to understand this, que existen dos reinos, that there are two kingdoms, pero que el reino de but that Dios the kingdom of y God su poder ha venido para and his quedarse. power has come to stay, Y el reino de Satanás and the kingdom of ha Satan venido para ser destruido. has come to be destroyed. Eso lo sabe And perfectamente he el knows this diablo perfectly well. y no quiere que tú lo He sepas. doesn't want for you to know it. Vamos a ver esta mañana el modo y la misión de Jesús. Let's see the model and the mission of Jesus. Rogelio empezó con esta porción esta mañana Really begin with this portion this morning. y dice que después que el Señor Jesús Is that after the Lord en Nazaret recibió la unción del received the Espíritu anointing of the Santo, Spirit in Nazareth,
Cuando él dijo que el Espíritu Santo del Señor era sobre When he él said the Spirit of God was upon y him, que él había venido para dar and libertad a he los had come to cautivos, set the captives free, para traer la paz al corazón to afligido, bring peace to the heart that's para traer afflicted, el gozo a los to enlutados bring joy to those who are y sad, para dar libertad a todos los atribulados del diablo. and to give liberty to all. Su ministerio empieza His ministry begins en el templo, in the synagogue, en in the una temple. sinagoga. Allí empieza el ministerio That's de where his Jesús. ministry begins. Y cuando dice la palabra del Señor que entrando en Capernaum, un pueblo en Israel, dice en los días de reposo, entrando en la sinagoga, les enseñaba. He says, they went to Capernaum, which is a town in Galilee, and immediately on the Sabbath, Jesus entered the synagogue and began to teach. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo The ministry of our Lord Jesus se Christ caracteriza por tres was cosas: characterized by three things: predicar, to preach, sanar to heal, y echar fuera and demonios. casting out demons. Ese fue el ministerio de That's the Jesús. ministry that he exercised. No podemos ser la excepción. We can't make an exception. Necesitamos imitar ese mismo We have to ministerio imitate the same model of en ministry nuestras vidas. within our lives. Así es que Él les enseñaba, So he taught them, estaba predicando, he was preaching, les estaba he enseñando, was instructing them, y ellos se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. and they were amazed at his teaching, for he was teaching them as one having authority and not as the scribes. Ellos reconocían esa They autoridad. recognized that authority. Ellos reconocían ese poder que había They en sus recognized the palabras. power that was behind his words. Porque no les hablaba como los fariseos ni Because he como would los speak to them saduceos. like the Pharisees or Sadducees did. Cuando estaba en la enseñanza, When he was teaching, dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. just then there was a man in the synagogue who with an unclean spirit, and he cried out. Interrumpió el mensaje de parte de Dios. He interrupted Jesus' message. En las iglesias no se puede permitir que alguien que está endemoniado distraiga. In the church, you cannot allow someone who's demonized to distract the service. Entonces, si alguien se manifiesta dentro de una So someone iglesia, is manifested within lo the church, llevan a un cuarto they're taken to a room, y ahí le reprenden a los and there they demonios. rebuke the demons. Pero Jesús lo hizo diferente. But Jesus did it in a different way. Cuando el demonio dio voces, el Señor le dijo, el demonio le dijo, reconociendo a Jesús, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. And the spirit who recognized him in verse 24 saying, what business do you have with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I don't know who you are, the Holy One of God. And Jesus rebuked him saying, be quiet and come out of him. After throwing him into convulsions and crying out with a loud voice, the unclean spirit came out of him. Los demonios se quedan quietos muchas veces Demons many times remain para no still manifestarse, to not be identified. porque una vez que se manifiestan, Because once they're en manifest, donde hay gente con and where autoridad, there are people with authority, tendrán que irse. then they'll have to be cast out. They have to leave. ¿Ok? Amen? Tendrán que They have irse to leave. en el nombre de In Jesús the de name of Jesus Nazaret. Christ of Nazareth. Ahora, déjeme decirle algo, Now let me hermanos, tell you something else. que este hombre que estaba en la That sinagoga, this man who was in the synagogue, quizá era un poco más consagrado quizá que nosotros. maybe he was more consecrated than even we are. Porque para pertenecer a la Because to be able sinagoga, to participate in the synagogue, tenías que participar en todos los ritos you had to go through all the ceremoniales, ceremonial rituals, tenías que guardar todos los you had to keep all mandamientos the commandments, y tendrías que aparentar ser un buen judío. and you had to appear to be a good Jew. Lo mismo que sucede en las That's iglesias. it happens in the churches. Las gentes vienen a la People iglesia, come to church, entran a la iglesia, They come inside. nadie sabe lo que trae no one knows adentro. what they bring inside. El demonio no se manifiesta The demon doesn't manifest, porque si se because manifiesta if it y hay manifests gente de and there are poder, people of power and él se authority, tiene que then ir. that thing has to leave. Entonces hay personas So there are people que ni siquiera se that imaginan don't even know que están endemoniados. that they're demonized. Y no solamente en la iglesia, ¿ok? And not just within the church, En el mundo in the world. es horrible, hermano. It's horrible to see it.
Pero en el mundo no tienen problemas. But in the world, they don't have any issues. Porque en el mundo el diablo se los manipula Because the fácilmente. devil manipulates them very easily. Y ellos no sienten que están And they don't feel that endemoniados. they're demonized. Pero sus obras, sus But acciones their actions, son their demoníacas. works are demonic Y al in nature. demonio le gusta que ellos se hundan en el pecado, And demons are pleasing that en person la maldad sinks into sin and y sean wickedness, condenados. and that they be condemned. Entonces, la próxima semana So next week, vamos a hablar cómo entran los we'll demonios. talk about how demons come in. Pero quiero que ustedes vean un mundo But I want you to see que a nos world, rodea espiritualmente, this is the spiritual world that surrounds us, que hay demonios por todos that there are lados. demons everywhere. Nuestra lucha no es contra sangre Our ni struggle is carne, against flesh nor sino blood, es contra but principados, against contra principalities potestades, and powers, contra señores gobernadores de las against the ruling governing tinieblas, authorities of the contra darkness, malicias espirituales de against maldad spiritual malicious en wickedness los aires. in the heavenly places. Y ahora tenemos más demonios And now we have more demons que andan en el aire that are in the air, y por eso nos tenemos que tapar la boca. and that's why we have to now cover our Y eso mouths. muchas veces no lo entendemos. And many times we don't understand this. Hermano, entonces esto es demoníaco. So, brother, is Sí que lo es. this demonic? Yes, it Amén. is. Sí que Amen. lo es. It is. Hermanos, Brothers, Jesús tenía que demostrar su superioridad Jesus had to de demonstrate su superiority reino sobre el reino de of his Satanás. kingdom over the kingdom of Satan. Hay 6 puntos importantes que podemos subrayar de esta There are 3 escritura. important points we can draw from the scripture. Número 1, First, Jesús trató con el demonio, no con el hombre. Jesus dealt with the demon and not the person. El demonio habló a través del The hombre demon spoke to that man, y Jesús le habló al and demonio. Jesus spoke to the demon. En segundo lugar, Second, Jesús echó fuera al demonio Jesus del cast hombre, out the demon from that man. no al hombre de la sinagoga. He didn't kick the man out of the synagogue. En tercer lugar, Third, Jesús no se sintió perturbado en lo absoluto por la Jesus interrupción. wasn't disturbed by the interruption. Tratar con demonios era parte de su To deal with ministerio demons was part of his ministry como un total, como un todo. as a totality. Nosotros hemos practicado esto. We have shared this with you. Ha habido gente que se han manifestado There have been durante people that have manifested la alabanza, la during the adoración, praise, the worship, y ahí es donde nosotros tenemos que ir a and orar that's por where to go ellos, and pray for them, y todo sigue igual. and everything is the same. No podemos decir, se me va a meter a mí, We cannot say the demons can come to porque me. eso no es verdad. That's not true. El demonio no anda en la calle mirando en quién se mete. The demons that hang on the street look at who to go into. La próxima semana sabremos cómo es Next que week, ellos we entran. will know how they come in. En cuarto lugar, Fourth, el demonio habló tanto en forma singular como en forma plural. the demon spoke in a singular sense as he did in a plural sense. Y le dijo, And he said, ¿has venido para destruirnos? have you come to destroy us? Sé quién eres. I know who you are. Esta respuesta es típica de un demonio This is a typical que answer from habla a de demon sí mismo. that speaks about himself. Los hemos escuchado muchas We've veces. heard them here. Son engañosos, They're deceitful, son manipuladores, they're son manipulators, malvados they're liars, y nos quieren espantar. and they want to scare us. Una ocasión estaba hablándole a un demonio On one y occasion, ¿saben lo que speaking me to a demon, dijo? and you know what he told me? Lo más ridículo que pueda haber. The most ridiculous thing you can Cuando imagine. le preguntamos ¿cuál es tu nombre? We asked him what his name was. ¿Saben qué dijo? You know what he answered? Soy He Satanás. said, I'm Satan. No me hagas reír. And we just laughed. ¿Cómo Satanás va a andar aquí? Satan's not gonna be hanging Demonios out here. chaparros y flacos que andan por And these aquí. little skinny people Tú here. no eres nada. You're not Tú no anything. eres nadie. Jesús te venció en la Jesus cruz del conquered you on Calvario. the cross of Y Calvary. ahora mismo te vas And now en you el nombre de leave in the name of Jesús. Jesus. Y hermano, And brothers, así era como Jesús that's how Jesus trataba a dealt los demonios. with those demons. En quinto lugar, es razonable suponer que era un hombre miembro de la sinagoga, We can probably deduce that this man was a respected pero member of the nadie synagogue. sabía que necesitaba liberación de But un no one knew demonio. that he needed to be delivered. Como dije anteriormente, tal vez ni él mismo, Maybe he himself didn't Sabía. know what was going on. pero la unción del Espíritu But the anointing Santo of the Holy Spirit que Jesús tenía that Jesus had forzó al demonio forced that demon a manifestarse. to manifest itself. Y eso es lo que nosotros necesitamos. And that is what we need. Que el enemigo se The enemy manifieste, manifests que himself salga de su cueva to leave, come out of that cave, y que nosotros discernamos and that we be able to discern para poder echar fuera al to be able to demonio. cast that demon out. Mi esposa siempre nos llama al ayuno My y a la wife always calls us to oración. prayer and to fasting.
Y miren el problema que ella presentó esta And mañana. look at the problem she presented this morning. Problema que a todo cristiano A problem that every Christian, necesitamos poner orden. and we need to bring things into order within our Los lives. homosexuales dicen que van a venir por nuestros hijos This homosexual group says para we're coming hacerlos for your children, homosexuales. to convert them. That's what they Y said. dice que después van a venir por They nosotros. said that then they'll come for us. Que el Señor los reprenda. The Lord rebuke them in the Nuestros name of hijos Jesus son de Christ. Dios, Our children nosotros belong somos to de Christ. Dios We y belong ellos son to Christ. vencidos en la cruz del And we are- Calvario and they were y no defeated tienen on the cross of ninguna Calvary. autoridad They have sobre no nuestros authority hijos over any y of our sobre children nuestras vidas. or over any of our lives. Y si alguien se siente atribulado And con if someone pensamientos feels bothered in their homosexual, thoughts, es to el be troubled mejor with homosexual momento thoughts, para it's the best expresarlo moment y en el nombre to de identify Jesús it echarlos and to fuera cast it out en el nombre de in Jesús. the name of Jesus. No a las gentes, hermanos, Not the people, no a las personas, not the person. no a los hombres, Not men, no a las mujeres. not the woman. Los amamos con todo nuestro love them with all of our corazón, hearts. pero aborrecemos los demonios. But we do come against Que the ellos enemy traen. and the demons they ¿Entienden bring. eso? Do we understand No, that? pues, se están poniendo en contra de los homosexuales. People No, say no. You come against the nos gays. estamos poniendo No. en contra del diablo We are mismo, against del the enemy demonio mismo, himself. que está The demon atribuyendo himself. y que está haciendo estragos Who en la is doing horrible humanidad. things Que el within Señor lo people's lives. reprenda en estos Lord, rebuke momentos him in y these vamos moments. nosotros a la guerra And we're espiritual. off the spiritual warfare. ¿Por qué, hermanos? Why, brothers? Porque nos interesa Because we're interested nuestros hijos, in our children. nos interesan nuestros We're nietos, interested in our nos grandchildren. interesa la We're iglesia interested in the en church. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Jamás miraremos mal We will never look. a nadie que ha sido oprimido por el We diablo. will never judge anyone who's been oppressed by the enemy. Nunca lo miraremos We will mal. never look badly at them. Pero sí miramos mal But we do look a badly ese demonio que muchas the veces spirit se that many manifiesta times is y manifested. siempre le ordenaremos And we que will se always largue identify de nuestro it and to territorio, cast it and que leave no our tiene territory. parte ni suerte It has en el no territorio place de Dios, in God's porque territory. nuestra casa es territorio de Because Dios. this house is Amén. the territory of God. Amen. En sexto lugar, 6. fue esta dramática confrontación con un demonio en la sinagoga lo que lanzó a Jesús al ministerio público. It was a dramatic confrontation that launched Jesus into a very public ministry. Sus compatriotas judíos llegaron a conocerle principalmente como el hombre que poseía autoridad The people said, "This is the man who has única authority, a unique sobre authority los demonios. over demons." Nunca se había habido esto. This had never been seen before. El hombre siempre estuvo atado al was always diablo, bound a by the sus enemy, espíritus To the inmundos, spirits, y sus espíritus inmundos and those spirits hicieron muchos estragos, did many horrible things de manera in such a way que el Señor muchas veces tenía que decirles: that Lord many times had to tell them, vayan a esa ciudad, "Go to that city, maten a todos, kill everyone, a niños, children, a niñas, women, ancianos, mujeres, elders, hombres, men, maten a todos los kill animales. everyone." Y así los demonios huían a otro And lugar. that's how demons fled in the Old Testament somewhere De else. otra manera, Any other los way? demonios hicieron estragos en la Demons did humanidad horrible things to humanity antes que Jesús before Jesus viniera. appeared on the scene. Pero ahora nos encontramos But en un now mundo we find ourselves in the world perturbado por espíritus perturbed inmundos by unclean y spirits, muchos ni siquiera saben. and many don't even know it. Ayer fui a un lugar, Yesterday I went to a certain place miraba a la pobre gente endemoniada. and I saw the people that were demonized Ellos ni siquiera se and imaginaban didn't even que imagine estaban that they were endemoniados. demonized. Me dio mucha tristeza, And it saddened me. me dio mucho dolor It pained me saber to know que esas personas that these people no conocen a do Cristo. not know Jesus Christ. Pero nosotros que le conocemos, But we hermanos, who know este Christ, mensaje es para que nosotros this message examinemos is so that nuestras we vidas examine our y que lives no le permitamos and that we not allow al enemigo the enemy que haga estragos en nuestras to do horrible vidas. things within us. Me duele decirlo muchas veces, It pains me to say it, pero tenemos que enseñar a nuestros but hijos, we have to teach our children, enseñarles, to teach them, instruirlos, to instruct them, decirles cuidado con los to say, amigos. be careful with the friends that you have. Si son hombres, If they're men, cuidado con las amigas, be careful with your Si son girlfriends, right? Your female porque los friends, espíritus seductivos because the son spirits tan amables, are as loving tan amorosos, and as nice tan llenos de compasión, and
very que compassionate. cuando alguien te trata de esa That when someone forma, treats you in this way, la gente ceden a esa amistad. people cede to that friendship No se dan cuenta que de atrás de and don't eso realize that behind all of that, hay una maldad there's a absoluta complete wickedness que se dejará ver. that is operating. ¿Sabían ustedes eso? Did you know ¿verdad? this? Pues díganle a sus hijos y a Well, sus tell your hijas, children, teach them. ten cuidado Be careful. con tu amigo, Be careful with your ten friends. cuidado con tu amiga Be careful y mira with this person. lo que sienten ellos en su corazón. And be careful with discern what they feel in their Que Dios hearts. nos dé entendimiento, hermano. May God give them understanding. Así es que, ¿cómo reaccionó el pueblo? So how do the people react Dice, before this deliverance? y todos se asombraron de tal manera que decían entre sí, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. And they were all amazed, so they debated among themselves, what is this? And he teaching with authority. He commands them in the unclean spirits, and they obey him. Immediately the news about him spread everywhere into all the surrounding region of Galilee. No hay nada mejor, hermanos, There's nothing better que hay una liberación en la vida de that las there be deliverance gentes, in someone's life, porque van a empezar a las personas a mirar because people will start to y see acudir por liberación. and start to desire deliverance. Nosotros hemos hecho algunos retiros espirituales We've had many spiritual retreats in this en place, donde hemos tratado todas estas and we've áreas dealt with all these areas, pecaminosas sinful sins, y confrontando al espíritu and inmundo, confronting demons, recordando reminding violaciones, recordando The people heridas del of- pasado, wounds from the recordando past, heridas en la niñez, wounds from their childhood, recordando las the demonizaciones, demonization cómo of fue when que it took nosotros place, fuimos of atribulados, how we were afflicted, cómo sucedió que nosotros estuvimos en depresión. of how we were depressed. ¿Cuál fue el principio de tu What was depresión? the principle? What was the beginning of ¿Por that qué time? el odio, el Why the hate? resentimiento? Why the resentment? ¿Por qué el miedo y el Why the temor? fear? Y todo eso, hermanos, And all these things que muchas veces no nos detenemos that para many ver times we don't stop qué hay. to see what's going on. ¿Saben? Una de las cosas que más me ha preocupado One of the things that concern me the most es el orgullo is pride y la vanidad, and vanity, la rebeldía rebellion y la insensatez. and foolishness. Hermanos, Brothers, el orgullo pride no nos permitirá will not allow us alcanzar la humildad to attain humility, que necesitamos and the humility that para we need tratar con los to espíritus be able to deal inmundos. with unclean spirits. El orgullo destronó a Satanás del cielo. It is pride that dethrones La Satan and rebeldía y casts la him out of altivez. heaven. His haughtiness, his rebellion. Fue por esa razón que It fue was lanzado because of that reason he was cast out a las and mismas kicked out of heaven to tinieblas. darkness. Fue lanzado a las tinieblas He was kicked out into darkness porque ese es el lugar que le because it's pertenece. a place that he belongs to. Así es que necesitamos en el nombre del Señor So, Jesús in the name of Jesus Christ, we need examinar nuestras vidas to evaluate y nuestros ourselves corazones. and our hearts. Hay personas que todo el tiempo viven peleando, There are people that are hermanos. always fighting. Hay un espíritu de pleito. It's a constant Hay conflict. personas que muchas veces viven murmurando, And hablando. they're Hay un murmuring. espíritu de And they're talking. They have a spirit of murmuración. murmuring. Hay personas que viven calumniando a There la are people who are always gente. dividing Hay people. espíritu de calumnia. There's a spirit of conflict. Hay personas que todo el tiempo están acusando a There are people that otros. don't pass the time Espíritus accusing de others. acusación. These are spirits Hay of mentes accusation. perversas. Hay ojos The people who are perversos. perverse, they're perverse Hay, eyes. hay oídos perversos There que les gustan oír. are people who love to Los see and- chismes, las and to listen to the ears, murmuraciones. to gossips Todas and esas clases de espíritus están en las All these gentes. things operate within people's lives, Y ni siquiera se dan cuenta. and they don't even know it. Amén. Que el Amen. Señor reprenda May the al Lord diablo. rebuke these spirits. Tú necesitamos en el nombre del Señor. Vamos a hacer, ahora que se levante todo este alboroto, vamos a hacer un retiro espiritual otra vez. When this thing is Y over, we're vamos going a to have a confrontar retreat. We're going to confront al enemigo the enemy aquí here en el territorio de Dios. in Amén. God's territory. En el territorio, no, en la iglesia no, hermano, porque No, no. aquí en el territorio de Dios. People say, no, not the church. No, this is Jesús God's lo hizo en la territory. iglesia, Jesús lo hizo en la Jesus did it sinagoga. in the synagogue. Jesús no se espantó de ellos. He wasn't afraid of ¿Y these por qué nos demons. tenemos que espantar? So why should we be En afraid? el nombre de Jesús In the name of lo Jesus, vamos a llevar a cabo. we're going to carry it out Vamos a orar, We're gonna pray. vamos a ayunar, We're gonna vamos a fast prepararnos and prepare como ourselves congregación, as a congregation, como líderes, como as pastores, leaders, as
pastors para llevar a cabo el in propósito order to carry out the que purpose Dios quiere que that God tengamos. has. Amén. Amen. La semana pasada el pastor José predicó Last week, y conoceréis la verdad y la verdad os hará Pastor Jose libre. preached about you should know the Y truth and the truth shall set you free. este texto parece muy frívolo, And this seems like a very pero frivolous Jesús dijo, verse si el Hijo os libertare, because the word says that if seréis the Son sets you free, verdaderamente libres. then you will be free indeed. y de eso se trata And that's what la vida cristiana. The Christian life is about. No para que tengamos miedo, No so that you be afraid, no para que murmuremos, no so that you murmur, no para que señalemos, no so that we point others no para out, que levantemos falso no so that we lift testimonio. up false testimony. No, hermanos. No, brothers. Dios nos ha llamado God has called para us ser sus hijos, to be His para que children, cuando Él venga, so that when He nosotros comes, estemos preparados. we be prepared. Amén. Amen. Amén. Ok, vamos a continuar. Let's continue. Así es que, ¿cómo enfrentó Jesús a los demonios? So how did Jesus confront the demons? Su ministerio fue predicar, His ministry sanar was preaching, healing, y echar fuera and demonios. deliverance, casting out demons. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso ese mismo día, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda clase y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sonó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Now when evening came after the sun had set, they began bringing to him all who were ill and those who were demon possessed. And the whole city had gathered at the door. And he healed many who were ill with various diseases and cast out many demons, and he would not permit the demons to speak because they knew who he was. Hermanos, si Brothers. vamos a combinar los dos relatos, el de Marcos y el de Lucas. If we take a look at the two Si events, ustedes ven que Marcos dice you see that Mark says que no los dejaba hablar, that Jesus did not allow them to speak. pero sin en cambio Lucas dice And Lucas says que al ponerse el sol, todos los que tenían espíritus de enfermedad, diversas enfermedades, los traían ahí, y él poniendo las manos sobre ellos, sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. we find the difference in 41 where it says demons also were coming out of many shouting, you're the Son of God. And yet he was rebuking them and would not allow them to speak because they knew that he was the Christ. La otra diferencia que hay, hermanos, The other difference that we es que find Jesús les ponía sus manos sobre is ellos. that Jesus laid hands on him. Y hay on them. muchos que dicen, no le pongan las manos sobre un endemoniado There are people porque who say, don't lay eso no hand es upon someone who's bíblico. demonized. Yo no sé, pero Jesús lo I hacía. don't know, but Jesus did Y it all the time. nosotros no podemos modificar el modelo We de cannot Jesús modify the ministry of Jesus porque el hacerlo because in doing so, nos enfrenta al miedo, al temor. it allows us to be exposed to fear. Nosotros no podemos tenerle We miedo al cannot be enemigo. afraid of the enemy. Hermanos, Jesús Brothers, sabía Jesus knew los que estaban enfermos of those who were sick y los que estaban con enfermedad and those who had sickness por demonización. and those who were sick because they were Este demonized. estaba enfermo, This person was sick una enfermedad natural, of a normal, natural sickness, pero este estaba but enfermo this one over here porque el demonio estaba atribulando su was sick vida. because the demon was El demonio estaba attacking en their su vida lives. y lo estaba atribulando. and was bothering that person Porque eso es lo que hacen los because demonios. this is what demons do. La razón que él no los dejaba hablar The reason he didn't allow them to speak porque le reconocían was fácilmente. because they recognized him easily. Qué increíble. It's incredible, brothers. Los demonios le conocieron así They de knew who rápido. Jesus was right away. Los discípulos tardaron mucho tiempo It took the disciples a while en saber que Jesús Before they era el knew Hijo de that Dios. Jesus was the Son of God. Tardaron tiempo, Dios se took manifestó time. en ellos cuando él reprendió el mar. When he rebuked the sea, Oh, pues se preguntaban, ¿quién es este? and they still asked, who is this? Que aún el mar le That obedece. even the seas obey him. Tardaron tiempo, It took them time. pero los demonios But the demons le knew conocían. right away who he was. Dios conoce la unción que hay en ti. God knows the anointing that is in your Él life. va a evitar lo más posible que oren por ti. And he will allow lead people to pray ¿Por for you. qué? Porque Why? se quiere esconder, Because these things want to hide. pero no vamos a dejarlo. But we amén. will not allow it En to el nombre happen. de Jesús. In the name of Jesus. Así es que algunos problemas físicos eran tratados como demonización. So some physical issues were treated as demonization. Hay personas que dicen, no, ¿por qué dice que tengo un demonio? Other people say, well, I'm sick, I have a demon.
Y la verdad que muchas veces se dice que tiene un demonio, porque es verdad. The truth is that sometimes a person's sick, they have a demon. Ese hermano que estaba en la sinagoga, This brother that was in the synagogue quizá era mucho mejor que cada uno de nosotros. maybe was even better off than we were. La mujer de la que habla estos versos The woman which this verse speaks of, era una buena cristiana, she was a believer, si le podemos decir así, if you want to use that term, porque era una hija de Abraham, because she was a daughter of Abraham. era una hija de fe. She was a daughter of the faith. Entonces ella And so estaba enferma. she was sick. Vamos a leer la And historia. let's read the story. Había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Una cosa es estar enfermo y otra cosa es tener espíritu de enfermedad. Ellos no lo sabían. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella y ella se enderezó luego y glorificó a Dios. So just a reminder that there's a difference between someone who's sick and then having a spirit of sickness, as it says here. And there was a woman for 18 years had had a sickness caused by a spirit, and she was bent over double and could not straighten up at all. When Jesus saw her, he called her over and said to her, woman, you are freed from your sickness. And he laid his hands on her, and immediately she stood up straight again and began glorifying God. Ella no sabía que estaba endemoniada. She didn't know that she was demonized. Los fariseos, los saduceos no sabían que The estaba Pharisees and endemoniada. Sadducees didn't know this either. Y eso quiero, hermanos, en el nombre de Jesús, confrontar sus vidas And this is what I want to para confront que in ustedes your examinen life, su vida. so that you examine El yourselves. problema que tenemos The issue that we have es el orgullo. is our pride. Si nosotros no quitamos el orgullo de If we nuestra don't set vida, aside pride from our lives, viviremos siempre en tinieblas. then we will live in darkness. Porque cuando el demonio, en su orgullo, en su vanidad, en su Because altivez, the demon, when in his haughtiness, is descubrió las tinieblas, discovered él dijo: darkness, esto es mío. it said, this is mine. Y el Señor se lo dio, And the Lord allowed it porque Él lo escogió. because he chose it. Su altivez, su orgullo, His su vanidad haughtiness, his pridefulness, le hizo merecer el made reino him de las deserve the tinieblas. kingdom of darkness. Así es que todo orgullo, toda vanidad, toda All altivez, vanity, all haughtiness, all son pride, demonización, these are all de las demonic cuales things nosotros debemos ser which we need to libres. be set free from. ¿Entienden eso, Do hermanos? we understand this, brothers? El orgullo se manifiesta en muchas formas Pride en is nuestras manifested in vidas, different ways in our lives. pero vamos a reprenderlo And we're going to rebuke it en el nombre del in the Señor. name of Jesus. Sigue diciendo: Continues. pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús había sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en esto, pues venir y ser sanados y no en el día de reposo. Entonces el Señor le reprendió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo a su buey y a su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día del reposo? But the synagogue leader became indignant because Jesus had healed on the Sabbath, began saying to them kind of response, there are 6 days during which work should be done, so come during them and get healed and not on the Sabbath. But the Lord answered them and said, you hypocrites, does each one of you on the Sabbath not untie his ox or donkey from the stall and lead it away to water it? And this woman, a daughter of Abraham as she is, whom Satan has bound for 18 long years, should she not have been released from this restraint on the Sabbath day? Ni se imaginaba que tenía un demonio. Again, she had no idea that she had the spirit of sickness. Cuando se va a hacer liberación, When deliverance is going to be carried out, cuando se va a orar por una persona que está we're endemoniada, going to pray for someone who's demonized. siempre hay mucha perturbación. There's always a lot of Siempre el enemigo quiere chaos. frenar, The enemy tries to stop. pone estorbos, He sets disturbances. le quita la intención a las He personas takes away people's desires de estar en un servicio of being in the de service liberación. of deliverance. Vamos a hacer un retiro. We're going to retreat. La gente, hermanos, And people
no sabe lo que es un retiro. don't know what a retreat is. Y muchas personas, And many people, cuando le dice va a haber un retiro de when you 3 say, días, we're going to have a 3-day retreat, ay, yo no puedo 3 días, they say, I hermano. can't do 3 days, man. Tengo que I trabajar. have to work. Digo, no, pídale a su patrón permiso. No, ask your boss for ¿Y permission. qué hace el patrón? And what does the boss do? Hombre, hoy vas a ganar dinero. No, I'm gonna Va a pay haber you overtime overtime, today. 10 horas diarias vas a gonna tener. pay you 10 hours of Sábado, overtime. viernes, Saturday, domingo. Friday, vas, Sunday. vas a estar bien ocupado. You're going to be very busy. Y el diablo siempre distrae a la And the gente devil always distracts en people lo que él sabe que la gente from what he tiene. knows that people need. Avaricia, It's greed, orgullo, pride, vanidad. vanity. Vamos a darle ahí, dice. We're going to hit him there. Y muchos creen las mentiras del diablo And many believe the lies of the y enemy. no acuden a los retiros And they don't come to the retreats porque el demonio impide. because the enemy se haga. impedes this from taking place. Déjenme decirles, mis queridos I want to hermanos, tell you, brothers and sisters, es tiempo que nosotros nos preparemos it is time that we prepare para la ourselves venida del for the Señor. coming of our Lord Jesus Amén. Christ. ¿Estamos listos para irnos con el Are you ready to go Señor? with the Lord today? Bueno, vamos a prepararnos. Well, let's prepare ourselves. Porque una de las primeras cosas que nosotros declaramos con One nuestra of the things boca that we declare with our es mouths yo quiero irme con el is that I want to go Señor. and be with the Lord. Pero cuando se les dice, mañana te vas a morir, ah, no, yo no quiero. Por But fin, when they say tomorrow you're going to die, ¿te quieres ir con el Señor No, o no, no no, te no. quieres ir con el Señor? so do you want to go with Jesus Christ or not? ¿Por qué no queremos morirnos? Why don't we want to Porque die? nuestra condición no es Because correcta. our condition is Porque not no right. estamos viviendo la vida de Dios. Because we're not living the life of Porque God. sabemos a Because we know- ciencia cierta quiénes somos Because nosotros. we know who we truly are. Amén. Amen? Y cuando no lo sabemos, And when we don't know it, peor tantito. it's even worse. Porque el diablo se Because enseñorea the enemy a sabienda que te puede hacer. knows that he can treat you Para and allá do y with para you acá. any way that he wants. Un ejemplo más One more example de que la enfermedad, of a sickness algunas enfermedades Some son sicknesses demoníacas. that are demonic. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Simón vivía enfrente de la sinagoga. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante le servía. So after Jesus rebukes the spirit in the synagogue, they go to Simon's mother-in-law's house, which is right across the street. It says, then he got up into the synagogue and entered Simon's home. Now Simon's mother-in-law was suffering from a high fever, and they asked him to help her. And standing over her, he rebuked the fever, and it left her. And she immediately got up and served them. Les vuelvo a repetir, So I repeat, no todas las enfermedades not every sickness son demoníacas, ¿ok? is demonic, okay? Pero hay enfermedades But there are sicknesses que vienen directamente which come directly por Satanás from Satan para oprimir nuestras in order vidas. to oppress our lives. Cuando nosotros nos descuidamos, When we become cuando careless, nosotros le faltamos a Dios, when we fall short with God, entonces es su oportunidad. then it is the opportunity of the devil to Porque do déjenme this. decirle que Dios es un Dios justo. God is a just God, brothers. Y si el diablo dice, mira este, está haciendo mal, And the devil says, look, this was doing wrong. mira este, vino a la cantina, He's in the bar. yo tengo derecho por él, I have the right to porque ese attack es him. mi territorio. That's my territory. Y Dios dice, es cierto, And the Lord says, yes, true. porque Dios es justo. Because God is ¿Ven? just. Entonces, hermanos, So, brothers, uno de los problemas que hay one of the issues that we es que have cuando viene una enfermedad is that when a sickness comes con demonización, with demonization, es porque nosotros le hemos fallado a it is Dios. because we have fallen short with En God. su infinita In His misericordia, infinite mercy, Dios tiene poder the Lord has power de sanar to heal y de echar fuera el demonio. and to cast out ¿Cuántos demons. dicen gloria a Dios How many por say esto? glory to God for this? ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? How many give good Denle un glory for aplauso al this? Señor, hermano. Lord, a clap offering this morning. Ahora vamos a entrar a otro problema. Now we're going to go to a different issue. Y el problema es And the issue here que muchas is veces that many times hay niños muy activos, there are children tan activos who are hyperactive, que algunos de los padres ya no saben qué hacer con and ellos. sometimes parents don't know what to do with them. De manera que muchas veces han dicho los It's padres, such a way the parents have said, yo no sé qué hacer con mis hijos. I don't know what to do with this kid. Son el diablo. They're the devil. Y están diciendo una gran verdad. And they're expressing a great truth. Pero decirle a una persona But a person said que su hijo está endemoniado that his son is demonized, es algo muy peligroso and it's very dangerous, y algo que la gente no puede and something admitir that people cannot admit. porque dentro de su mente Because within their minds, no es posible. it is not possible.
En el tiempo de Jesús In the time of Jesus, era diferente. it was different. La gente sabía The people knew cuando un espíritu inmundo when an unclean spirit estaba atacando a sus was familiares. attacking their family members. Y la historia dice así. And here's the story. Trajeron a un niño para que oraran por él. They ¿ok? brought a child to Jesus to be prayed for. Los discípulos trataron de echar fuera el demonio, pero no pudieron. The disciples tried to cast it out, but they couldn't. Entonces el padre vino a Jesús So the father goes to Jesus. y le dice a Jesús, mira, traje mi niño a tus He discípulos. says, look, I brought my son to your disciples, Y no le pudieron echar fuera el and they demonio. couldn't cast the demon. ¿Cuál era la razón? What was the reason? Cuando el enemigo, hermanos, When the enemy, pone brothers, división entre nosotros, sets division between us, cuando el diablo gana nuestra when voluntad, the enemy is able to cuando conquer our will, somos orgullosos y because we're vanidosos, prideful, we're vain, y él se mete, and he comes in, entonces tenemos problemas. then we have issues. Perdemos autoridad. We lose authority. ¿Qué pasó con los discípulos? What happened with the disciples? ¿Por qué no lo pudieron echar? Why couldn't they cast them out? Pues allá se andaban peleando. Because they were fighting with one another. Cuando Jesús muera, dijo Pedro, yo voy a ser el jefe. Peter was saying, when Jesus dies, I'm going to be the boss. ¿Por qué? Yo Why? caminé sobre las aguas. Because I walked on the waters. Y Juan decía, no, 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 ese lugar me toca a mí. And John's like, no, that's ¿Por qué? my place. Porque a mí Jesús me quiere más. Why? Because Jesus loves me more than he does you. Y esa clase de pleitos entre And those types cristianos of issues between believers, nos quitan autoridad. it removes our authority. ¿Entienden eso, Do you hermanos? understand this? Les digo para que cuando nosotros entremos a la guerra I say so that we espiritual, go into spiritual warfare, reprendamos al enemigo, that we rebuke el the enemigo enemy, tenga que irse and the enemy y leaves, que no nos avergüence. and that we not be ashamed. Amén. Amen. Eso es muy importante que This is nosotros very entendamos. important for this to happen. Siempre recuerdo mis días de juventud, I remember my youth, cuando no tenía ninguna experiencia when I had no en experience la liberación. in deliverance. Siempre me recuerdo I always remember que a veces había alguien endemoniado. that sometimes there was someone who was demonized, Yo lo vi, hermanos. and I saw it, brothers. Yo no sabía qué hacer, nunca I don't know sabía what de to do. eso. I had never faced that. Solamente veía que lo ponían afuera y estaba just saw gritando, they endemoniado, put him outside and they todo were- el día Doing things all day bajo un espíritu inmundo. under the influence of a demonic spirit. Y a veces mandaban a los estudiantes, que vayan los estudiantes del instituto. And they're saying, send the Bible college kids to pray for them. Y entre los estudiantes iban buenos, medianos And we had y malos. goods, bad, okay, the so-so ones. Cuando llegaban ahí, hermanos, era triste. And when they got there, it was sad. El diablo los descubría y le decía, ¿y tú por qué vienes a The reprenderme? enemy's like, what are you trying to ¿Qué hiciste esta rebuke me? noche? Yo te vi. What did you do last night? I saw you. Y los descubría, hermanos, And they were discovered. y no podían echar And fuera they el couldn't demonio. cast it out. Entonces, hermanos, So, brothers, el aceptar que un niño tenga demonios es muy difícil. it's difficult for someone to accept that a child can Pero be demonized. este hombre fue a Jesús porque sabía que su hijo But estaba this man came endemoniado. to Jesus because he knew his son was demonized. Y dice, y cuando se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces lo echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. And they brought the boy to him. When he saw him, the spirit immediately threw him into convulsions, and falling to the ground, he began rolling around and foaming at the mouth. And he asked his father, how long has this been happening to him? And he said, from childhood. It has often thrown him both into the fire and into the water to kill him. But if you can do anything, take pity on us and help us. Cuando nosotros aceptemos con humildad When we accept humbly la necesidad espiritual de nuestras the vidas, spiritual need within our lives, seremos liberados. then we will be set free. Seremos libres We will be delivered de la opresión from demoníaca demonic que oppression, Él ha puesto en nuestras which has been vidas. placed in our lives. ¿Lo creen así, hermanos? Do you Yo lo believe creo that, con brothers? todo mi I believe that with corazón. all my heart. El hombre reconocía The que man su hijo recognized necesitaba that his son liberación. needed deliverance. Vuelvo a repetir, I repeat, allá en el mundo in the world, la gente ni se imagina que está endemoniado. people don't even imagine that they're demonized. Ustedes los ven actuando felices, You see them contentos acting the way they act, y toda la cosa. not a worry in the world. No se dan cuenta. They don't understand.
Pero hay mucho peligro, But hermanos. there's a lot of danger, brothers. Mucho peligro. There's a lot of danger En lo cual nosotros debemos estar in which atentos. we should be attentive to. Yo les he dicho a ustedes, I've told you, cuando vengamos aquí, when we come here, vamos a empezar orando, we're going to start praying. vamos a detener toda fuerza del We're going enemigo to stop all que force of the anda enemy en los that's aires, in the airs, toda enfermedad maligna, all sickness, todo all COVID-19, COVID-19, o 20 o 30 o lo que or sea, 30, whatever. en el nombre de Jesús, In the name of lo Jesus, reprendemos y este es un rebuke lugar it, de Dios, and this is a el place of territorio God. de Dios, This is y no God's entrará a nuestro territory. territorio. And this, Amén. he clears the territory. Eso es, hermanos, That is, como nosotros brothers, debemos actuar. how we should act. Me duele mucho con tristeza It pains me, brothers, que algunas personas en algunas iglesias se enfermen that some people, some churches get sick, y que no se puede hacer nada. and then nothing can be done. No había medicina, There's no no había sickness, there's no atención, medicine, no TV, no había oxígeno, there's no no había oxygen, hospitales, there's no hospital, se morían. and they died. Cuando el Señor nos ha dotado a nosotros When the Lord has given us con ese poder that power para reprender to rebuke todo espíritu our que spirit se mueve en los that aires. moves in the airs. Dice la Biblia, para culminar esta enseñanza, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpeaba, reprendió el espíritu inmundo, diciéndoles: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. When Jesus saw that a crowd was rapidly gathered, he rebuked the unclean spirit, saying to it, "You mute and deaf spirit, I command you, come out of him and do not enter him again." And after crying out and throwing him into terrible convulsions, it came out, and the boy became so much like a corpse that most of them said he is dead. But Jesus took him by the hand and raised him, and he got up. Lo que les voy a contar sucedió hace muchos años And this, what I'm going to show you happened many years en ago. una de mis primeras iglesias que In one of pastoreé the first churches that I cuando tenía pastored 16 años. when I was 16. Cuando el evangelio llegó a ese lugar The gospel came to con that gran poder y place señales, with great power and signs. se empezó a manifestar el poder de The Dios. power of God started to La gente se manifest. sanaba, se People were liberaba. healed, delivered. Entre ellos algunos cristianos Amongst them, some Christians empezaron a ejercer el poder de began to liberación, exercise the power of deliverance. mientras que algunos otros que fueron While liberados some others who were set free empezaron a comportarse mal, began to a misbehave, encontrar defectos en los to hermanos, find deficiencies in their cosa que brothers. cuando creyeron no había I defectos, think that when they didn't believe, Pero- they didn't find. pero cuando los miembros se contaminan But when they contaminate por one ellos another, mismos o porque otros los or contaminan, because someone else contaminates them, empiezan a perder la they espiritualidad. start to lose their spirituality. De manera que muchos que fueron This is liberados, where the many who are set free, una vez más los demonios volvieron a su the vida. demons return to their lives. Y decían: ¿qué está pasando? And they asked, ¿Por "What's qué otra happening?" vez endemoniados? Why they demonize again? Pero había algunos tan cínicos But there were some who were que so decían: no cynical importa, that it said, al it fin que doesn't ya matter. sé en dónde me echan fuera los demonios. I know how to cast out demons. Pero mire lo que dice la But Biblia, look what the Bible says, brothers. que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, sale de la mujer, sale del niño, sale de la niña, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y entrando moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. When the unclean spirit comes out of a person and it passes through waterless places seeking rest, and not finding any, it then says, I will return to my house from which I came. And when it comes, it finds it swept and put in order. Then it goes and brings along 7 other spirits more evil than itself, and they come in and live there, and the last condition of that person becomes worse than the first. Esa es la condición, hermanos, This is the en condition, la que un brothers, cristiano que ha sido liberado in which a believer that's been set free empieza abriéndole la puerta al diablo, begins to open the door to the y enemy el once diablo more. poco a poco, And the enemy, mejor little by dicho, little, mejor dicho, los demonios, when the ¿ok? demons, little by little, El diablo no va a poseer a nadie. the devil's not going to possess you, Los demonios but the demons van entrando poco a poco Come en in la little vida by de aquella little. persona
into the person's life, y aquellas personas muchas veces llegan a ser peor que antes. and their state is worse than Y before. esto es triste y And lamentable. this is truly sad. Quiero decirles, mis queridos I want to hermanos, tell you, brothers and sisters, que nosotros necesitamos vivir that cada we need día to live each day en santidad, in en holiness, oración, en ayuno, in consecration, para poder in prayer, combatir in fasting, las fuerzas del to be enemigo. able to combat the forces of the enemy. Dijo el apóstol, ni deis lugar al The diablo. apostle said, and do not give place Porque el to the diablo anda enemy, como león rugiendo, because he wanders like a roaring mirando lion, a quien devora. looking whom he may devour. El diablo The no devil es un león. It's not a lion. El diablo no es un león. He's not a lion, okay? El diablo es un mentiroso. He is a liar. Él quiere representar a un león. He wants to represent that he is Pero a él es un lion, cobarde. but he's actually a Que en el coward. nombre de Jesús lo In the name of reprendemos Jesus, esta rebuke him mañana this morning, y ordenamos and we command him que se sujete en el nombre to de be Jesús. submitted to the authority of Christ. Que se sujete para el momento For the moment en que lo reprendamos in which we rebuke him, y tenga que salir and he has to leave de las personas que tenga que salir out of the people that have to para be set free liberación for del deliverance pueblo de Dios. for the people of God. Ya voy a terminar We're wrapping up here, y esto es lo más maravilloso, and this is the most beautiful. que Dios nos ha provisto a nosotros That los the Lord humanos has provided us con ese poder. with this power. Dios mandó a sus discípulos The a Lord commanded predicar, his disciples to preach, a enseñar, to teach, a sanar, to heal, a liberar. to deliver. Y ese modelo And this es model el mismo modelo que Dios is nos the ha same dado, model that God has predicar, given us sanar to preach, to y heal, echar fuera and to demonios. cast out demons. Y lo vamos a seguir con la ayuda del And we'll Señor. keep doing it with the help of Porque el Jesus Señor Christ. dijo que estas señales seguirían a los que creen en Él. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. These signs will accompany those who believe. In my name they will cast out demons. Yo no sabía, hermanos, I didn't know, brothers. créanme Believe sinceramente, me sincerely que en mi ignorancia espiritual, that in my spiritual ignorance yo leía esto, that I would read this, pero no podía ejercerlo en mi vida. but I couldn't apply it in my life. Cuando yo era estudiante, When I was a student, un día nos invitaron a cenar, when they invited us to eat, llegamos a una casa we went to a house, y cuando el demonio nos vio, se and when manifestó. the demon saw us, he manifested. La unción estaba ahí, pero nosotros no sabíamos qué The authority hacer. was there, but we didn't know what to do. Espantados de la We were manifestación afraid of the demoníaca, manifestation. mi hermano se agarró a la muchacha, era una muchacha, My brother grabbed the girl, la tomó del cuello took her by the neck, y lo único que hicimos era la sangre de and we were saying, the Cristo, la blood of sangre de Jesus, the blood of Cristo. Jesus. Y era todo lo que sabíamos. It was all we knew. No teníamos la We didn't have the experiencia. experience. No podía caber este texto en nuestra vida. This verse could No fit podía in our haber, lives. nos hizo una rema y no nos iluminábamos And we didn't know, por alguna razón. for some reason or another. Cuando yo miré a la muchacha, When I looked at this young lady, miré que estaba diciendo, me estás ahorcando, me estás she ahorcando. was saying, you're choking me, you're choking Le me. digo a mi hermano, suéltala que le estás ahorcando. And I told my brother, let her go, you're choking her, man. Y mi hermano bien valiente, órale para que se vaya el diablo, se fue. Dice. And he's like, no, let the devil leave. Se paró la And the manifestación. manifestation stopped. Y hermanos, And brothers, qué triste. how sad. Nos pasó otra vez It happened again. en el sepelio de mi abuelita. At my grandmother's funeral, Una niña se manifestó a young lady horriblemente manifested horribly, y nosotros no pudimos hacer nada. and we couldn't do anything. Triste. Sad. Pero ustedes ahora conocen la palabra. But you now know the word. Ustedes saben que hay poder en el You nombre know de there's Jesús. power in the name of Jesus Que sus Christ. vidas dependen de Dios That your lives depend upon para God poder actuar en to contra be able to de act todo espíritu inmundo. against every unclean spirit Y no dejar, hermanos, and to not allow, que los espanten. to not be afraid. Imagínense, hay cristianos que les da miedo a la oscuridad. They're Christians who are still scared of the dark. Tienen miedo de ir al baño oscuro porque They're afraid to go into a dark sienten bathroom que el diablo los agarra. because they feel the devil's going to grab them. Yo sentía esto cuando era inconverso. I felt that when I was an Yo unbeliever. sentía ese temor. I felt that fear. Pero ahora, hermanos, But now, brothers, nosotros tenemos a Cristo we have Christ y tenemos su autoridad. and we have his authority. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, ¿les dio qué, hermanos? ¿Les dio qué? Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Amén.
Jesus summoned Denle his un 12 aplauso al disciples Señor. and gave them authority over unclean spirits to cast them out and to heal every disease and every sickness, heal the sick, raise the dead, cleanse of leprosy, cast out demons. Freely you receive, freely give. Yo recuerdo la primera liberación que yo participé I remember the first deliverance I participated y in, me quedé sorprendido. and I was very surprised. Mi historia y la de mi esposa siempre son diferentes. My stories are different than my wife's Porque stories. mi esposa en su ministerio, My wife in her ministry, desde hace muchos años, ella es una mujer de oración, she's hermanos. always been a woman of Los prayer. demonios reconocían cuando ella llegaba The y demons se recognized manifestaban when she came, they y manifested, se iban. and they would leave. ¿Ok? Amen. Ella reprendía, She ella rebuked. leía salmos, lo que hiciera, era It was necessary. una bendición. It was a Todavía lo es. Ustedes son She still testigos. is. You're Amén. witnesses to this. Todavía lo es. Pero en la primera confrontación que But yo the first tuve, confrontation I had, recuerdo una persona que estaba endemoniada a person came who was y que demonized, nosotros oramos por ella y se manifestaba. and we prayed first she would Se manifest. azotaba y hacía cosas She would muy shake, espantosas. do weird things, Pero nosotros ahí estábamos, but we were there. en el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Y hermanos, And brothers, demonios salieron de ella. and demons came out of her. Ah, ya estuvo. And we're thinking, we did it. Pero no, hermanos, había No, más. there are more. Y otra vez, empezamos again. otra vez a orar y And we otra started to pray vez. again and again, Y otra vez salían otros demonios. and other demons would leave. Entonces, And then- ella dijo, aquí hay alguien que ha venido Miguel. ¿Quién es Miguel? She said, Miguel's here. Miguel era un brujo And like, who's Miguel? Miguel was a witch que le había mandado maldiciones. that has sent a curse. Oh, aquí está Miguel, pues vamos a decirle a Miguel que se largue en estos Well, Miguel's here. momentos. Okay, let's leave in the name of Jesus. Reprendimos a Miguel So we rebuked Miguel. y cuando reprendes a Miguel, mi And when we esposa que la rebuked Miguel, tenía agarrada, My wife had her, voló como unos 10 pies. and she flew like 10 feet. Y mi esposa dijo, poder en Cristo, ya se mató, ¿qué le pasó? And my wife thought that she was dead. Pero no le pasó nada. But ¿no? nothing happened to her. Seguimos orando por ella, le digo, We did siéntela pray en for una her. silla, We sat in a vamos a chair. continuar We kept praying for her, y ya estaba. and that's it. Entonces dice, siéntenla. Just sit her down. Y cuando la sentaron, And when they sat her down, ella se desguanzó she would be all weak y empezó a decir, ay, tengo mucha pereza, and saying, I feel so lazy and estoy muy tired. cansada. Entonces le dijimos, espíritu de So pereza, we said, spirit of laziness, te vas de ella. En el leave her nombre de life in Jesús. the name Y of hermanos, Jesus. el Señor la libera, The Lord la hace libre. delivers her, ¿Y qué creen? sets her free. Antes no hacía muy bien su casa. Tenía sus defectos And she had her por la deficiencies. pereza. Pero después de eso, hermanos, But after this, brothers, íbamos a su casa, qué bonita You go to her house qué was limpia, qué bien it was organizada. organized. Por fin había sido libre She had finally been set de free todo eso que ella tenía en su because of corazón. all these things she had in her heart. Para la gloria del Señor, And for the glory of Christ, empezamos a aprender esto. we start to, Y si ahora rebuke these things, yo learn les these hablo de things. esto, es porque quiero que ustedes and if now share this with you, también sepan esto, it's because I want you to know que el poder de Dios, that the power of God, su promesa ha sido dada a His nosotros promises have been given to us, y dice que Él nos dio and autoridad to give us y authority nos dio poder and power sobre todo espíritu inmundo, over every unclean sobre spirit, toda enfermedad, all sickness, sobre toda dolencia, para sanar enfermos, to heal the sick, limpiar leprosos, resucitar cleanse the muertos lepers, to raise the y dead, echar fuera and to cast demonios. out demons. La próxima semana Next week, vamos a estar hablando de we esto. will be talking about this Vamos a hablar cómo entran los and how demonios demons come in a la vida de las to the personas. lives of people. Amén. Amen. Esta mañana quiero que This ustedes morning, sepan que hay dos I reinos, want you to know that there are two kingdoms, pero que el reino but de that the Dios kingdom of God vino para quedarse. came to stay, Y el reino de and the Satanás kingdom of Satan ya fue derrotado has en la already been cruz del destroyed and Calvario. defeated at the cross of Y él no Calvary. tiene parte ni suerte en no el pueblo de place Dios, with porque any nosotros person, somos su pueblo, because we are his comprados y lavados con su bought and washed with sangre. the blood of Jesus Christ, Y somos los herederos and we are their de la inheritors promesa, of the kingdom, para que promise, nosotros vivamos como hijos de so that Dios, we live as children of God, libres de opresiones, free from oppression, libres de free enfermedades, from sickness, libre de free depresiones, from depression, libre de temores, free from fears, que vivamos that we live como verdaderos hijos de as Dios. true children of ¿No God. les parece hermoso? Isn't that beautiful, brothers? Entonces, hermanos, el poder de Dios So the power of se va God a manifestar en will be nuestras vidas. manifested in our lives. Pero esta mañana But in this morning, quiero que hagamos una this oración afternoon, we're going to pray.
Y esta oración And we're going to pray. tiene que ser una oración And it has to be a prayer de arrepentimiento. of repentance. El arrepentimiento Repentance nos va a llevar a nosotros is what will lead us a hacer un recuento de nuestra vida, to go over our de lo que ha lives pasado en nuestra vida, and see what's taken de los place, estorbos que hemos puesto en nuestro of corazón, the disturbance we've placed de within lo our que hearts, nosotros hemos hablado, and the things we spoke, de lo que hemos of dicho, what we've said, de lo que hemos of juzgado, what we have judged, de lo que hemos malmirado, of what we have de lo que hemos murmurado, murmured, de lo que hemos of hablado, what we've spoken, de lo que hemos of escuchado, what we have heard, que no ha sido edificante that para has not nuestras been vidas, edifying for our sino que lives, nos ha estorbado. but rather has caused a Para disturbance and it stops us from praying. Esta mañana vamos a And this ayunar el miércoles, el We're going to pray jueves on y el viernes. Wednesday, Thursday, and Vamos a Friday. ayunar We're going to fast por nosotros, ¿saben? for our families, for Para que Dios nos ourselves, revele lo que nosotros so the Lord necesitamos reveal recibir. what we need to receive. Vamos a orar, miren, We're going to pray. oigan esto, y ustedes lo saben bien. You know this well. Tenemos muchos años, mi esposa siempre influenciando a las personas, One of us always influencing people oren por sus to hijos, pray for your children, dediquen un día por sus hijos, dedicate a day for your family, oren los miércoles, pray on Wednesdays, ayunen por sus hijos, fast for your children, que no se pierdan sus hijos, that your children not be que lost, permanezcan en el Señor. that they remain in the Lord. Me da mucha tristeza And it saddens me como algunos se han ido, how some bueno, have left. algunos que he conocido que eran cristianos ya no Some son, who are believers aren't believers anymore porque sus hijos resultaron siendo, because teniendo problemas their sexuales kids had issues y ellos se conformaron and they became conformed y with those dijeron pues no issues. podemos hacer nada, And like, well, we can't do anything about it. así es la vida That's how life is. y todo su cristianismo desapareció. And all the Christianity disappeared. No podemos permitir eso. We can't allow that, brothers. No podemos que nuestros hijos se We perviertan. can't allow our kids No, to be no podemos lost. permitir que Satanás tome a nuestros We can't hijos y allow los haga Satan. suyos. No podemos permitirlo. We can't allow it. Los homosexuales han dicho, venimos The por tus homosexuals have hijos said in this para song, hacerlos "We're coming homosexuales. to convert your children." Pero nosotros le hemos dicho, ellos we ya have tienen said, dueño. Jesús vendrá por ellos The Lord y will los come llevará for our con él children, y nadie and he lo will podrá take them to evitar him, porque tú and no fuiste one can vencido take en la them cruz del away, Calvario because y aquí you were estamos defeated para at the cross of hacerte Calvary, guerra en and el we are nombre de here Jesús. in the name of Jesus. Párense, hermanos, en el nombre de Please Jesús. stand, Pónganse de brothers. pie. Please Vamos a stand. orar al Señor. Let's Y en pray. el nombre de Jesús, cada name of Jesus. familia, cada persona, Every family, every personalmente, si no tiene hijos, hijas, If you have personalmente, empieza a abrir su corazón, start to open empieza a your abrir hearts. su mente, Start empieza a to pedirle open your perdón a minds. Dios, empieza a preparar Start to su prepare vida para your que Dios le lives. revele qué So está the Lord estorbando reveal what is en tu disturbing corazón, you, what's qué hay disturbing que el your diablo ha puesto en tu corazón, the en enemy tu has placed vida. in your heart, ¿Por in qué your no life? eres feliz? Why ¿Por qué are no you eres libre? not happy? ¿Por qué Why has are you dejado not de free? orar? ¿Por qué no quieres ayunar? Why don't ¿Por you wanna qué fast? Why don't you no wanna quieres pray? leer la palabra? Why don't you ¿Por want to qué read the hay en word? tu vida Why? la maldad y el pecado? En el nombre de Jesús. What is wickedness in Padre, your en el life? nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus, Esta mañana, Señor, And this yo morning, oro por estas almas, I pray for Señor. these souls, En Lord. el nombre de Jesús. In the name of Tu Jesus. palabra dice, Señor, Your word says, los que tú me has dado, you've nadie given me, los podrá that no one will arrebatar take them away. de mi mano, dice From tu my hands, palabra. what your word Y says. Señor del cielo y de la tierra, este es un pueblo que te ama, Lord, these are Señor. people that Tú love los you. has redimido con tu sangre You've been redeemed with preciosa. your precious Pero el blood. enemigo no ha dormido. enemy has Los not demonios slept. han venido a sus The vidas, demons have come los to han their lives, atormentado, have los come han to alejado, disturb them and los try han to hecho separate murmurar them y from you. hablar y Señor del try to cielo, inject things in them. dejar su posición to leave espiritual. their spiritual positions. Señor, pero en el nombre de But Lord, in the name of Jesús, Jesus, venimos una vez más we en come contra once del again enemigo y oramos, against the Padre enemy. We Celestial, pray, Heavenly para que Father, tú traigas una liberación so that you bring a completa complete en su deliverance gran alabanza, and su en gran cada alabanza, persona, en in cada each niño, en person, cada hijo, in en cada each leader, esposa, each en child, el each nombre de husband, each Jesús de wife. Nazaret, que hay In una the name of liberación Jesus, there be total, complete Señor, en tu deliverance, pueblo. Lord, in your people. ¿Cuántos lo desean? How many desire En el it? nombre de Jesús, In the name ¿cuántos of quieren Jesus. que sus hijos sean How many want your salvos? children to be ¿Cuántos saved? quieren que sus hijos sean Your liberados? children be set free. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Señor, ayuda a tu pueblo. Lord, help your people. Hazlo sabio, Make them hazlo wise. entendido. Make them understood. Permite en tu Allow misericordia in your mercy que tú, Señor, te that manifiestes. you, Lord, Que manifest. tú, Señor del cielo, abras nuestro That you entendimiento. open their understanding. Abras nuestros ojos, You nuestros open our sentidos, eyes, our Señor. senses. Que estemos conscientes, That we Señor, be aware que el enemigo that the enemy ha venido a nuestro territorio. has come to our territory. Pero que nuestro territorio But that our territory es tu territorio. is your territory. Señor, en el nombre de Jesús. Lord, in the name of Jesus, Goliat llegó a Israel. Goliath came to Israel. Llegó, Señor, hasta la tierra de He Dios. came to your El land, diablo ha llegado, Señor, and he has come
aún a la iglesia, to Señor. even to the church, Father. Sus demonios han hecho His estragos en demons have done muchos. horrible things in many. Señor, pero yo te pido But I misericordia. ask you, Lord, for mercy. Yo te pido por esta And congregación, ask you for this Señor, congregation. para que tú, Señor del cielo y de la tierra, permitas, So Señor, that you allow que haya liberación that en there be sus deliverance vidas. in their lives. De manera que cuando tú vengas, In such a Señor, way that when you come, no tengamos de qué we avergonzarnos, have nothing which to be que ashamed estemos of, preparados but that we be para prepared irnos contigo, to go Señor. with you, Lord. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Prepara tu pueblo, Señor, prepare your people, para Father, el siguiente for mensaje. the next message. Habla en sus vidas. Speak to their Señor, lives. que estos 3 días de ayuno That these 3 days of nos fasting ayude, Señor, help us a examinar nuestro corazón, examine our hearts, a examinar nuestra to vida, examine our lives, Señor, a ver qué hay malo dentro de to nosotros see there's wrong y que within nos us, permita, Señor, that you allow llevar a us cabo el ministerio de to carry out the sanidad, ministry of de healing, liberación, of Señor, deliverance, Lord, de la predicación de tu of the palabra. preaching of your word, Señor, que los cautivos sean liberados, those who are los captive be set enfermos sean free, sanados, that the los sick be endemoniados healed, sean hechos the libres, demonized be Señor, delivered por el poder de tu Espíritu by the power of Santo your word. y por el nombre de in your Jesús spirit, in the name of de Nazaret, Jesus, tu Hijo of amado. Nazareth, your Son. Gracias, Padre Celestial, Thank you, Heavenly Father, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén Amen y amén. and amen. Que el Señor les bendiga una vez más, mis queridos amigos y hermanos. Bueno, el mensaje creo que fue claro para nuestras vidas y ahora que conocemos más de las artimañas de Satanás, podremos enmendar en nuestras vidas y pedirle a Dios una liberación de esa posición, de esa acusaciones del enemigo, de esas malestares espirituales, de esas enfermedades, de todo lo que atañe a nuestra felicidad y a nuestro gozo. No vamos a permitir que el enemigo haga mella en nuestras vidas. Yo sé que para muchos de ustedes les es difícil entender eso, porque quizá ustedes no han tenido la experiencia y no conocen de Dios. Pero esta mañana yo he hablado acerca de lo que Jesús hizo durante el tiempo que Él estuvo en su ministerio, y lo que Él hizo fue predicarles, fue sanarlos y fue liberarlos. ¿Por qué había que predicarles? Para que ellos entendieran el mensaje de la palabra de Dios. Sanar y echar fuera demonios para Él era muy fácil. Todavía es fácil. ¿Saben que lo más difícil es la predicación? Porque la gente no está dispuesta a obedecer a Dios, y eso hace que el enemigo tome autoridad en la vida de las gentes que no quieren recibir la palabra, que no quieren acercarse a Dios, que no quieren dejar su condición pecaminosa. Entonces el enemigo hace presa de ellos y entonces son manipulados y son llenos de tristeza y de infelicidad y llenos de maldad y llenos de miedo y de temores y cuantas cosas. Eso es lo que el trabajo de Satanás. Pero el trabajo de Dios es traerles el mensaje de la palabra, el mensaje de liberación. Y cuando nosotros entendemos el mensaje de Dios en nuestras vidas, su palabra se hace efectiva en nosotros y activa el poder espiritual para que nosotros podamos liberarnos de todas esas cosas que están oprimiendo nuestras vidas, que por alguna causa nosotros le dimos lugar al enemigo, y el enemigo ha hecho estragos en nuestras vidas, de manera que muchas veces tenemos miedo, temores, enfermedades, odios, resentimientos y cuantas cosas que el enemigo pone en nuestros corazones para que no seamos felices. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, cuando nosotros oramos y reconocemos nuestras faltas, nuestros pecados delante de Dios y le confesamos que nos perdone y que nos libere, y cuando le aceptamos en nuestro corazón, entonces la cosa es muy fácil. Solamente tenemos que decirle al espíritu inmundo: te vas en el nombre de Jesús, y él tiene que irse. Muchas veces se va a resistir, muchas veces no va a querer, va a decir que ahí es su casa, pero no es verdad, no es su casa. Somos propiedad de Dios y el enemigo no tiene parte ni suerte en nuestras vidas, porque le pertenecemos a Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, dice el Salmo. Así es que en el nombre de Jesús te invito para la próxima semana para que estés atento al mensaje, cómo entran los demonios y también cómo nos podemos liberar. Nos vemos la próxima semana aquí en su gran alabanza.